Muy bien. Pues aquí ya lo tienen. Vamos a empezar hablando de storytelling. Este es un tema que cada vez se da más. Una forma en la que tú puedes dejar de explicar como siempre se ha hecho, hablando primero de ti, de tu marca, de las maravillas que ofreces o algo similar. Y es donde en este caso tú pones al consumidor, al usuario, como un héroe en tu historia. Esto es customer centric. Entonces, vamos a hablar de tu story brand. ¿Cómo conseguir que tú cuentes una historia que lleve a las personas a considerar tu marca de manera tan natural que parezca que ni siquiera estás vendiendo? ¿Qué es storytelling? Storytelling es algo muy sencillo, es crear una historia con tu marca para generar ventas. Eso significa el storytelling. A veces se confunde con el storytelling. El storytelling lo que hace es crear historias que conecten con las personas para más adelante considerar la compra, ir generando esta conexión de empatía, eh, sí, como estos lazos entre el cliente y la marca. Pero finalmente el storytelling va más allá. Haces una historia, toda una estructura que tiene una lógica, un sentido, para que puedas conseguir que la gente comprenda de manera muy natural, que no se sienta forzoso y donde haya mucha identificación con todo lo que tú estás diciendo. Y en especial que ese personaje que es tu cliente se sienta como lo más importante de tu marca. O sea, todo gira en torno a él. Tenemos un problema. Cuando queremos llegar a comunicar de qué va nuestro producto, de qué va nuestro servicio, qué queremos decir, cuál es nuestra promesa de valor, nuestra propuesta de valor, a quién nos dirigimos, cuáles son las soluciones que ofrecemos y cuáles son sus beneficios, en vez de hablar solo de características o solo de funciones, más un lenguaje técnico, rebuscado, antiguo, muy trillado. Entonces, todo esto genera ruido. Es decir, la gente, este cliente al que tú quieres llegar, termina por no entender. Entonces, hay dos problemas cuando te quieres comunicar con alguien. Se vuelve un enemigo en tu comunicación el ruido, porque una, empiezas a rebuscar tanto la información que la gente empieza a perder la atención en lo que estás diciendo. Si, por ejemplo, utilizas una palabra muy confusa o un término demasiado técnico, entonces digamos que vas perdiendo puntos hasta que llega un punto en el que la gente dice, ya no estoy entendiendo, me desconecté tratando de dilucidar qué significaba esta palabra, qué significaba no sé qué término técnico, mejor me voy. Entonces, empiezan a perder la concentración en lo importante. Y a veces es toda esta masa de cosas que quieres decir, pero no terminas por decir nada. La otra es que no eres concreto, sino simplemente vas y agregas más texto y más texto y más texto, creyendo que entre más digas, más lo vas a convencer. Y no es así. Y la tercera parte del ruido lo compone el hacer que la gente pierda demasiada energía intentando comprender tu mensaje. Para los que ya me siguen en redes me han leído en el newsletter, les he comentado varias veces que el cerebro finalmente trata de economizar energía en todas las acciones que hacemos. Entonces, leer, poner atención es una de ellas. Entonces, cuando nosotros provocamos que las personas empiecen a perder mucha energía, pues obviamente
se desconectan y se van. Pierden el interés. Entonces, el ruido se compone de estos tres elementos que hace que la gente ya no quiera seguir leyendo lo que acabas de escribir en tu página web, en una publicación, en una presentación de negocios. Seguramente alguna vez han visto una presentación de negocios o una presentación de servicios que está cargada de información. Y además, en vez de hacer, por ejemplo, una slide muy sencilla como esta que están viendo aquí, donde hay un título, subtítulo, 4 o 5 bullets, la cargan de muchísima información, bullets, párrafos pequeñitos con muchísimo texto y otro y una imagen y no sé qué. Entonces, todos esos elementos generan ruido en las personas. Lo mismo pasa con las páginas web. Quieres decir tanto que terminas sin decir nada. Entonces, pierdes la atención de las personas. Ahora, ¿cuál es la solución para este tipo de problemas? Para reducir el ruido en tu comunicación. Pues obviamente convertir ese ruido en música. ¿A qué me refiero? Como convertir el ruido en música. Primero, a que tengas sumamente claro qué es lo que quieres vender, a quién se lo vas a dirigir, qué es lo que le duele y qué es lo que desea muchísimo, es decir, sus problemas, qué representa para estas personas el tener un problema. Y el problema, siempre pensamos, por ejemplo, ¿qué les digo? Alguien que trabaja en una oficina y come bastante mal, eh, en fonditas alrededor de la oficina o que está muy caro, finalmente dirías, bueno, su problema es que gasta mucho en comida, digamos, alrededor de la oficina. Sí, sí podría hacer eso, pero existe un problema más allá. Existen tres problemas y tienen que entender cómo se dividen los problemas. Se dividen en tres partes. Existe el problema externo, que es, en este caso, alguien que gasta mucho en este tipo de restaurantes para ir a comer fuera de la oficina. El problema interno, es decir, ¿qué emoción le provoca a estas personas tener un problema? Frustración, puede ser enojo, desesperación, una serie de emociones. Eso es un problema interno. Y existe el problema filosófico, es decir, este debate entre el bien y el mal. En este caso sería, pues nadie tendría que estar pagando, por decirles algo, 90 pesos para una comida corrida que podría costar 50 y donde además la comida corrida está fea, con un menú poco saludable porque ni siquiera está balanceado. Entonces, nadie tendría que estarse debatiendo entre esto, sino debía haber un servicio donde hubiera este balance de, ok, el que está vendiendo gana, pero también ofrece un servicio de calidad, un producto de calidad, mientras yo pago ese servicio con gusto. Entonces es debatirte entre el bien y el mal, ese problema filosófico. Entonces, eh, el ruido también se genera cuando tú no sabes explicar los beneficios de tu producto, de tu servicio. Se confunde totalmente pensar que un beneficio es, por ejemplo, decir, estos audífonos tienen cancelación de ruido. Ok, pero eso no es un beneficio. Eso es una función, es una característica inherente del producto. O entrega en 24 horas. Por ejemplo, un servicio de tintorería que en máximo 24 horas te entrega camisas planchadas, ¿no? Pues eso en realidad es una función, una característica del servicio, es inherente. ¿Cuál es el beneficio en el caso de las camisas? Pues que tú vas a poder tener rápidamente una camisa o tu camisa favorita al siguiente día y no vas a tener que esperar no sé cuántos días
con estrés, sabiendo que a lo mejor vas a necesitar esa camisa blanca para una reunión especial en la oficina y no ha llegado o te dicen, te entrego el miércoles, pero en realidad te entregaron el miércoles a las 8 de la noche cuando tu junta era, digamos, el miércoles en la mañana, por ejemplo. Entonces, tú tienes que darle al beneficio. ¿Cuál es el beneficio de unos audífonos con cancelación de ruido? Que vas a poder concentrarte sin estar distraído con los sonidos externos, ya sea en la oficina, en el salón de clases, etc. Esa es la diferencia entre hablar de una característica, una función y un beneficio. Entonces, hay que ahondar en eso. ¿Cuáles son los verdaderos beneficios de tu producto o de tu servicio? También, ¿cómo solucionas el ruido? Pues sí, definiendo un call to action, un llamado a la acción. ¿Qué sucede? Que muchas veces creemos que con ponerle la información a la gente enfrente y decirle, mira, yo vendo esto, los beneficios son estos y se acabó. Y nunca le dices qué hacer. Es importante que le digas qué hacer. Llámanos ya, hoy mismo concerta una cita, descarga este audiolibro. O sea, hay que ser muy específicos en lo que queremos que hagan. ¿Cuántas veces no les ha pasado que en una página web entran, leen la información? Ah, ok, bien. Y ya, sales, o sea, o sea, nadie te está diciendo qué hacer y sí hay que estar machacando todo el tiempo. Haz esto, haz lo otro, ve aquí, descarga, mueve, contacta, porque parece, es que es lógico. O sea, pues obviamente si estoy yo anunciando, si yo estoy con una página web, pues la gente tiene que entender que me tiene que llamar. No, de verdad, hay tanta confusión y tantos impactos publicitarios, de comunicación, estamos totalmente distraídos con el celular, la llamada en la oficina, en casa, si es que trabajas en casa, ya tocó el de la basura, tienes a tu hijito que te está pidiendo agua, yo qué sé, o sea, una serie de elementos que provocan que te distraigas del objetivo. Entonces, somos una generación donde estamos totalmente bombardeados de muchos estímulos que nos pueden desviar. Entonces hay que volver al camino a la gente y decirle, a ver, ya leíste esta información, ahora haz esto para que lleguen al punto que tú quieres. Ahora, existen 7 pasos para aclarar tu mensaje a través de storytelling. Estos 7 pasos son bastante claros y este es un resumen de cómo se puede hacer. Se trata de un personaje que en este caso es tu cliente. Por eso yo les digo, esto es customer centric, totalmente. Un personaje que quiere algo, se enfrenta a un problema, sus quejas, sus problemas, sus dolores, que le impide conseguirlo. Y en su gran desesperación aparece un guía. Tú eres el guía, tu marca es el guía, tu negocio es el guía. Y en su vida le va a dar un plan. El plan es lo que vendes, tus servicios, tus productos, y le lanza un llamamiento a actuar, tu call to action, donde tú le dices, haz esto, haz aquello, mueve aquí, gira, etc. Con la intención de que evite fracasar o consiga el éxito de algo. Entonces están estas dos vertientes. Entonces, como pueden ver aquí, hablamos de 7 pasos, 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo consigue estos 7 pasos aclarar un mensaje? Pues tiene una lógica. El storytelling se distingue del copywriting porque el storytelling lo que hace es que te da una estructura para que tú puedas contar estas historias y llevar a la gente al objetivo que estás buscando, que es vender. El copywriting, bueno, el storytelling se encarga del qué vas a decir, y el copywriting se encarga del cómo lo vas a decir.
El contenido del copywriting lo que hace es que utiliza una serie de elementos persuasivos, principios de persuasión, palabras poderosas, etcétera. Todos estos elementos para atacar las emociones y conseguir que la gente considere tu oferta. Pero el storytelling lo que hace es que va armando el mensaje poco a poco para que tú comprendas la lógica de decir esto, por qué lo vas a decir. No nada más es decir, ahorita yo lo pongo aquí, pongo el personaje, luego digo que, pues, que el problema X que tiene, luego yo aparezco ahí y digo, miren, estoy aquí con mi negocio, con mi marca, con lo que hago, y luego digo que mis servicios, bueno, pues ya les pongo un call to action y les digo que si no lo hacen, pues les va a llegar, les va a caer la voladora con esto, o finalmente, pues van a ser súper exitosos con esto. O sea, parece muy sencillo, pero cada paso tiene su elemento y eso es lo que vamos a ir dilucidando en estas 7 clases. Ahorita les estoy dando las bases. Entonces, ¿cómo es que van a ver esto? Pues el personaje, y ténganlo presente, siempre va a ser su cliente. Desde hace ya algunos años, las marcas, los negocios han entendido que si tú te pones como el héroe de la película, como una marca, no va a funcionar. Ya en este momento, la gente es la que toma la decisión. Antes las marcas eran las que todo el tiempo decían, yo soy, yo hago, yo soy un chingón, yo soy lo mejor. Bueno, pues no lo creíamos, a pie juntillas era como de, pues claro, o sea, la marca me lo está diciendo. Pero en la actualidad, el cliente tiene tal poder que es el que puede con su dedo decir este sí, este no. ¿Por qué? Porque tú me convenciste con lo que estás diciendo, porque tú me haces sentir que realmente te importo. Y esta es la esencia del story selling, demostrarle a la gente que realmente te importa, que estás enfocado en ellos, que no lo tuyo es no simplemente vender por vender y amasar fortunas, sino que verdaderamente estás convencido, genuinamente estás interesado en ofrecer soluciones y que este cliente llegue a un final feliz, es decir, consigue el éxito o evite el fracaso. Y si no lo haces así, entonces va a llegar otra marca que sí lo va a decir. El story selling actualmente lo utilizan marcas muy grandes, pero de pronto se piensa que esto es exclusivo de estas marcas. Yo hace años les decía que cuando trabajaba en las grandes agencias de publicidad que trabajé, el copywriting realmente era una técnica pues que se consideraba para marcas enormes. Es decir, yo trabajé para bancos, para laboratorios, y bueno, ¿quién podía pagar estos servicios de copywriting? Pues solamente estas grandes marcas, porque de hablar de negocios pequeños, absolutamente no. ¿Qué hace la comunicación digital? Es que ha generado tal ruido sobre estas herramientas que entonces ahora ustedes las pueden aplicar en sus negocios. El punto es entenderlas cómo. Porque, ¿qué sucede? Eh, Hay tantos servicios ofreciendo sus soluciones allá afuera, N cantidad de agencias de marketing digital. N. Eh, Cursos de esto, cursos de aquello, etcétera. ¿Y qué pasa? Que entonces tú sabes un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de tal, o sea, de marketing, pero de comunicación, pero de redes sociales, de community, o sea, sabes un poquito de todo. Y entonces, pues ya te sientes armado. Pero cuando ya quieres crear un mensaje, entonces te das cuenta que no estás entendiendo nada. Y que lo peor de todo es que no sabes cómo aterrizarlo en un texto. Entonces, esa es la peor parte. No entender cómo aterrizar un mensaje sin que te sientas ansioso, totalmente inseguro
acerca de que si lo estás diciendo bien y de entrada que estás diciendo lo correcto, más que allá de bien, sino lo correcto, o sea, estás generando como una espiral donde entra la persona y tu mensaje es tan interesante que empieza a entrar y a entrar y a entrar. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura del Story Brand. Esta estructura del Story Brand está basada en las historias que se hacen en las películas. Ustedes analicen lo que ya gráficamente cómo lo van a ver. Por ejemplo, todas las películas, piensen, existe un personaje, siempre existe un héroe, un personaje, el personaje principal, que tiene un problema, por supuesto, y entonces, o sea, su vida, digamos, iba bien. Piensen en, por ejemplo, la historia de Star Wars, de Harry Potter, un personaje donde tenía una vida normal y de pronto su vida empieza como a tambalearse y se le presenta un problema. Va tratando de sortear este problema, no sabe cómo lo hace, va bien, no va bien, hay mucha ansiedad, conflicto, bronca, y después conoce a un guía. Alguien se le presenta, por ejemplo, pensando en Star Wars, pues estamos hablando de Jedi, tiene un problema, tiene su guía, pues Yoda, y Yoda le da un plan que va a conseguir que esa persona empiece a mejorar su situación. Después le dice, es que para que tú sigas este plan, tienes que hacer esto, tienes que seguir este paso para llegar al éxito o a evitar este conflicto que tenías. Aquí es como que le prende el foco, le prende la luz y ¿cuál es el punto? Es que llega a un final feliz o lo ayuda a evitar un fallo, un equívoco, un fracaso. Entonces, piensen en esas películas, los que son cinéfilos y los que no, seguramente habrán visto una que otra película, pero esto está basado en esos guiones de película. Y cualquier guión, de verdad analícenlo, cualquier guión de película sigue esta estructura. ¿Qué pasa con las películas de arte? Si alguna vez se han metido a ver una película de arte, que a veces son tan confusas que rompen con este esquema y la gente no las comprende y terminan siendo un fiasco. ¿Por qué? Porque quieren ser tan innovadoras que rompen con esta estructura lógica. Es decir, estamos muy acostumbrados a seguir esta pequeña estructura y de manera inconsciente ya lo tomamos como que es natural. O sea, de antemano, al iniciar una película, sabemos que o va a terminar en un final feliz o va a terminar en que evita que el personaje falle. Y pocas ocasiones termina en un final fatídico que pues nos deja descontento a todos. ¿Cuál es otros de los beneficios de esta story brand para tu marca? Pues que toda esta estructura va generando tensión. Y tensión me refiero a que aquí no entras, o sea, entra por ejemplo alguien a leer tu página web y no de entrada le dices, eh, no sé, los beneficios de tu marca, si ni siquiera lo has puesto como en primer lugar a él. O sea, pues, te puedo decir, no sé, clases de cocina que te ayudan a cocinarle mejor a tu marido, por ejemplo. O bueno, que te ayudan a cocinar mejor para tu día a día. Oye, pero ni siquiera me has puesto, o sea, esto para quién me ha dirigido, o sea, a ver, quiero entender. O sea, todo tiene una lógica. Entonces, primero pongamos a este personaje, a tu cliente en primer plano para que lo primero que suceda es que se enganche y se identifique. Si tú logras que se identifique a las primeras de cambio, entonces ya lo enganchaste. Y eso es algo importante, engancharlo, porque eso va a lograr que vaya al segundo paso a leer. Enfrentarse a sus miedos, a sus problemas, a sus errores. Y una vez que dice, es que yo, o sea, me está hablando de mí, o sea, soy yo, esto me está pasando a mí, le está pasando a mi empresa,
Y entonces ahí es donde tú vas a aparecer como el gran guía, la marca, oye, ¿qué crees? Casualmente yo estoy acá y mira, yo me dedico y es que tú sientes esto y yo soy el experto. Le tienes que mostrar un plan, tienes que mostrar tu metodología, eh, cuáles son, digamos, los elementos que tú utilizas para que ellos tengan algo exitoso o que lleguen a buen término. Eso es lo que tú les tienes que mostrar. Por eso seguramente habrán visto en algunas páginas web que hablan de cierta metodología, o sea, un servicio cualquiera, y entonces tenemos este método o tenemos este sistema único que no sé qué, ese es el plan, se los explicas y les hablas de los beneficios. Y después los llevas ya a actuar, que es lo que yo les decía. Tienes que decirles hacia dónde ir. Ve a la página web, eh, entra al enlace y descarga tal cosa, entra a la clase de no sé qué, comparte esta publicación o comparte esta página. Es decir, un llamado a la acción claro y preciso. Ya en copywriting, más adelante les puedo enseñar qué otras formas de hacer frases más pegadoras, más originales, más memorables se pueden utilizar para que lleves a la acción. Pero finalmente esta es la estructura. Y finalmente tú tienes que mostrarle claramente cómo va a o fracasar o va a ser exitoso respecto a algo. Entonces, por ejemplo, fracasar, les puedo decir, eh, si tú haces agendas personalizadas, ¿cómo le muestras al cliente que va a fracasar? Pues no va a estar al día en mente, no va a tener claro cuáles son sus eventos del día y va a perder desde juntas, negocios, va a llegar tarde a sus juntas, se le van a empalmar sesiones, va a olvidar hacer una actividad que era importante y por otro lado le puedes mostrar pues los beneficios o digamos cómo le va a ir muy bien si te compra una agenda personalizada. Bueno, él va a estar a tiempo en cada una de sus actividades, no se le va a pasar ninguna de las actividades, va a quedar como una persona puntual, etcétera. Entonces, tú tienes que ser muy específico en estos dos puntos de los beneficios que va a obtener, o del éxito que va a obtener y de las fallas que puede también tener si no adquiere tu producto. O sea, es ese punto de inflexión de, oye, si tú no me seleccionas a mí, vas a llegar a esto o a esto. Ahora, mucha gente dice, no, es que seguramente si yo le explico que va a tener este éxito, va a ser mucho más poderoso que si le digo que falla. Déjenme explicarles algo. Se ha demostrado que las personas se enfocan más en evitar un dolor que un éxito. O sea, científicamente está comprobado que sí se van a inclinar por evitar un fallo o un fracaso que por procurar un placer. Entonces, si ustedes hacen ese análisis de cómo puede fallar su cliente y hacer un análisis mucho más profundo, o sea, no de, bueno, sí, ok, si no tiene la agenda, pues no apuntó sus actividades del día. Sí, pero ¿qué implica que no haya apuntado sus actividades del día? Pues implica que el tipo no llegó tarde. A mí me ha pasado, se me han pasado reuniones. Simplemente ayer tenía una cita médica y la apunté y yo juraba que era a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde dije, no, falta una hora. Reviso mi calendario, era a las 5 de la tarde, no a las 6 de la tarde, como yo pensaba. Entonces, eso ya me generó a mí estrés porque tuve que salir corriendo para llegar. Entonces, ¿cuál es el conflicto aquí? Pues que te genera estrés, eso es lo más profundo. Me generó estrés, pude haber tenido un accidente por salir corriendo a la cita. Entonces piensen en mucho más allá de solo decir, claro, no apuntó sus citas, no se va a acordar de ellas. No, todo lo que viene detrás. Y lo mismo pasa para entender cómo puede un cliente tener el éxito.
Estas son, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Estas son em, estos son los puntos esenciales de entender el story brand, cómo van a ir armando su historia para que tenga lógica, para que sea comprensible, clara para estos clientes y también para ustedes. Porque cuando uno está muy confundido en cómo armar un mensaje, entonces llega el punto en que no lo tienes claro tú, ¿cómo pretendes dejárselo claro a alguien más? La próxima clase voy a empezar a explicar el tema del personaje. ¿Cómo es que este personaje se tiene que identificar con estas soluciones y estos problemas que ustedes van a ofrecer? Entonces, la próxima clase va a ser igual el lunes, misma hora, mismo enlace. Les va a llegar el enlace de recordatorio y como les dije, las voy a grabar y las voy a dejar listas para que ustedes puedan revisarlas más adelante y empiecen a hacer su historia de marca. ¿De acuerdo? Pues fue un placer verlos a todos y nos vemos el próximo lunes. Muchas Muchas gracias. gracias, Gisela. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.